puta, igual. Está como para. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Porque todo igual como me profundo. No sé si tirar la hora o tirar Vos la dale hora. nomás, vos dale nomás. Ya, es que mira, vi un. ¿Sabes el que edita el Marcos? O sea, el señor. Ya, no, espera. Vi un video de cuáles eran como supuestos argumentos que respaldaban que los viajes en el tiempo sí existen. ¿Ya? Y muchos de los comentarios, porque eran unos videos de hilos de Reddit y todo lo cacho. Ujú. Y uno de los hilos decía que Hitler, perdón, el Charles malo, es uno, es como es un evento canónico, porque literal es como que hubo muchos intentos de matarlo, así como si, si se hubiera sabido todo lo que iba a desencadenar, Así, pues. y todo frustrado, ¿cachai? Todo frustrado. Entonces es como que todos dicen así como, realmente es como que hubiese sido imposible y como que se hubiesen puesto incluso de acuerdo para evitar que lo mataran, ¿cachai? Como que esa cuestión era inevitable y tenía que pasar. Es que sí, po, hay una teoría igual que, bueno, que va en contra de lo de los viajes en el tiempo, pero que igual tiene harto sentido, que dice que la historia no se puede alterar, po, que es porque un evento reemplaza a otro. En este caso, no sé, por decirte, si no hubiera estado Hitler, o sea, el Chaplin malo, posiblemente habría estado alguien peor, ¿cachai? Por decirte. Claro, pero hubiera sido algo peor. Algo así. Entonces, igual sí, igual tiene como, para mí al menos, tiene como ese sentido. Aunque igual, puta, en el caso del Chaplin malo, yo creo que yo creo que más que la teoría en el viaje en el tiempo es como el efecto mariposa, porque El Marisola. hay muy poquitas cosas que si hubieran cambiado, eh, los nazis hubieran ganado la guerra. Y hay, por ejemplo, el desarrollo de la bomba atómica. Y se sabe que cuando Oppenheimer estaba desarrollando la bomba atómica con Einstein, los nazis también lo El estaban doctor haciendo. Manjarare. ¿Qué? El doctor Manjarare, ahora que le importa. No, pero los nazis también lo estaban haciendo. Entonces fue cuestión así como de días, ¿cachai? Sí, o Y sea, mira, si los nazis hubieran sacado la bomba atómica antes, hubieran ganado, así siempre. puta, volviendo como la cuestión de antes, es como lo mismo de Coca-Cola, o sea, ganó el que llegó primero nomás. Claro, sí, pues. No el que lo hizo mejor, ni el que más se dedicó, ni nada, ganó el primero que llegó nomás. Igual tampoco tiene mucho que ver con el tema, pero, o sea, sí, igual un poco, sí. Pero dentro de esto como de los avances nazis que usamos como a día, hay caleta de cosas que seguimos usando. Y entre eso, hablando de las bebidas, Los está Volkswagen. la Fanta. La Fanta la Ah, inventaron los nazis, po, y ahora la Fanta pertenece a Coca-Cola Company. ¿Qué? ¿Cómo, cómo que, espera, cómo que la Fanta es nazi, loco? Estoy hablando. De que me fui hay un muchas segundo, cosas ¿no? Me di la vuelta a recoger algo y me salen con que la Fanta es nazi, loco. me di vuelta a abrir una rica y refrescante Fanta. Eh, no, pero sí, o sea, se sabe eso, que la Fanta es nazi. Muchas cosas, Partimos, los Volkswagen, las Adidas. bueno, Las Adidas no sé, eso no lo tengo. primero, O sea, sé que son alemanas, pero no sé si derechamente son las Jordans. Pero bueno, Bueno, primero Jordan quité el 23 evento también. canónico. Primero quité el evento canónico y ahora es la Fanta es nazi, loco. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Claro, te saltaste como unos 2 minutos que eran, unos 2 minutos cruciales. pero como los 2 minutos más de eso de todo el podcast. Pero sí, mira, según esto, según San Google, Según Wikipedia. Fanta fue creada en 1940 por el director de operaciones Max Kiss de la subsidiaria alemana independizada de Coca-Cola. Básicamente se Búscate creó en lo la de Adidas, Alemania nazi. para salir de la duda. ¿Qué cosa? Lo de Adidas, para salir de la duda. A lo mejor me tiré el Igual, medio full y era mentira. Sí, porque hay de Perkin. igual, el Blasky debería saber esto porque él es enfermero, pero ¿Qué haces hay ahí? demasiadas cosas de la guerra nazi que se usaron como, o sea, los experimentos y los de camilla que se está usando a día de hoy como base
científica. De hecho, de los mejores libros, por ejemplo, hay un libro que, bueno, lamentablemente se hizo a base de personas judías, evidentemente, que es el que mejor explica la anatomía a nivel humana en un libro a día de hoy, porque nunca se ha visto de tal forma, todo tan específico y todo tan bien puesto, el tema de las posiciones de la arteria y cosas por el estilo. Fue un libro que literalmente se sacó de datos nazis y de todo eso, o sea, fue uno de los debates más grandes de la historia, se supone, el qué se hacía con esos documentos, si se iban a utilizar para un bien mayor, si se iban a desechar. De hecho, si uno busca el debate del siglo, o sea, el debate del milenio, te va a salirte información respecto a los fármacos y las demás cosas nazis que se usaban en ese tiempo. Que de hecho... dale. Perdón. O sea, lo mío va para largo, así que vos dale. Bueno, que te iba a decir que de hecho sí hay... O sea, está comprobado, aunque se elija ignorar, está comprobado que hay un montón de avances científicos y sobre todo de la medicina que vienen del periodo de los nazis. Y que eso es justamente porque los nazis no tenían miedo a experimentar con los humanos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, la SS de los nazis... La ONU es los derechos humanos también. Sí, la SS de los nazis tuvo un montón de experimentos humanos que terminaron en muchos medicamentos que hoy usamos. Y los japoneses del Escuadrón 731 también. Es lo mismo. Sí. Esos hueones también torturaron, entre comillas, porque ahora le dicen como tortura, pero en realidad estos hueones lo que hacían era experimentar. Experimentos. Y sin ir más lejos, en la Guerra Fría, a principios de la Guerra Fría, también los rusos experimentaron con gente con esto del experimento ruso del sueño, esa weá, que no me acuerdo, tiene otro nombre. ¿Es real? Sí, eso es real. Experimento Abigail, loco. Pero tiene otro nombre. Eso igual, ¿cachai? Son como experimentos que, a pesar de ahora ser vistos como muy poco morales, y que, bueno, en realidad sí son como muy poco morales, pero dieron resultados que hasta el día de hoy seguimos usando, en cuanto a la medicina, a medicamentos, a la anatomía, a un montón de cosas. Entonces, claro, ese tipo de cosas no se pueden olvidar, pero se están obviando. ¿Sí? Como que nadie te va a decir, no sé, de dónde viene la penicilina, por ejemplo, y son todas como de periodos de guerra, de ese tipo de cosas. Mira, por ejemplo, yo todavía me acordaré una frase que me dijo mi profesor de fármaco, que es Juan era seco. Pero mi profe de fármaco una vez nos comentó temas que nosotros hacemos los enfermeros, temas que hacen los médicos, y nosotros lo vemos como súper rudimentario, súper normal, para nosotros pega día a día. Pero él nos preguntaba, ¿ustedes saben cómo se formula buena parte de la medicina? ¿Saben cómo se formula buena parte de cómo se sabe que, no sé, el ibuprofeno funciona de tal forma, el paracetamol funciona de tal forma? Ahora es súper piola, que un weón se ofrece, oye, ¿sabes qué? Sacamos este medicamento, le pagamos tanta plata al weón que venga a probarlo. Y bombado, ¿cachai? Es como una tortura voluntaria. Claro. ¿Cachai? Igual te vas a poner tu testeo antes de, o sea, Claro. El punto es que este weón decía, ¿cómo sabes tú cuál es el límite del ser humano si tú no has visto el límite del ser humano? ¿Cachai? ¿Cómo sabes tú hasta qué punto tú puedes cortar si nunca has cortado? Entonces el weón decía, se habla mucho sobre que en la época de la guerra, los nazis, el escuadrón japonés, que siempre se me olvida el número, el 731. 731. Muchos de esos experimentos son técnicas de tortura. Igual que el tema de la lobotomía, ¿cómo tú sabes para qué sirve? ¿Qué funcionalidad tiene el lóbulo frontal si tú no sabes qué Claro, pasa si tú como alguien descubrió que esa wea te mataba, ¿cachai? Claro. La vacuna. Sí, pues. Entonces lo que... De la misma base. Claro, y lo que decía básicamente este weón, y un análisis que una vez saqué, es que hasta cierto punto eso tiene un nombre, que nosotros, no es un nombre oficial, es un nombre que nosotros le ponemos a investigaciones de salud, que son a pos del sufrimiento o a pos del maltrato de personas o animales, que se llama ética dudosa. Porque alguien te va a decir, no, es que tú no puedes torturar a un ser humano. Pero ahí viene el fragmento ético, la moral. ¿Qué te choca más?
¿qué haces tú? ¿Cachai? Que es lo que me decía mi profe de cultura y valores. Cuando a ti te ponen en un punto de vista donde tú puedes salvar a 1 millón de personas, al mundo entero, Claro, a costa de uno. De uno. a costa de uno, ¿cachai? O sea, él nos preguntaba, nos dijo una frase y él se rió, dijo, esta frase va a sonar más vegana que la chucha. Pero tú serías capaz de matar a la vaca si tú tuvieras el cuchillo? ¿Tú serías capaz de alimentarte asesinando a un ser vivo cuando a ti siempre te llegó muerto? Sí, porque esa es la huevo. Porque es muy Entonces- distinto comerte un bistec así como a echarlo a la parrilla o algo así, que faenarlo, po. Claro. Que prepararlo, Entonces- matarlo, todo así antes de tiempo. Es muy Exacto. distinto. Entonces, este weón por eso hablaba del término de ética dudosa, porque dijo, en parte es ético que tú juegues para un bien mayor, pero en parte es ético que tú juegues para un bien personal. ¿Cachai? Tú matar ya está visto como antiético, pero que tu misma acción de no hacerlo y conlleve la vida de 1 millón de personas tampoco es un hecho como tal ético. ¿Cachai? Entonces acá los guanes básicamente pasa el cuchillo al carnicero. O sea, si tú no sabes cortar un pedazo de carne, dale el cuchillo al carnicero, al que sabe. Claro que como decía ahí, es un mal menor por un bien mayor, po. Esa es la weá. Ahora, modernamente, están como los. No sé exactamente qué nombre tienen en realidad, pero son como márgenes, digamos, de toda la ética y toda la medicina, porque se está como Claro. con los fetos. Existe como un nivel de experimentación que dicen, ya sé que se pueden experimentar, analizar, hacer lo que queráis, hasta que el feto cumpla, no sé, 3 meses. 3 meses que sí, pues cuando empieza como a desarrollar el sistema nervioso y todo eso. Claro. Dicen, no sé si será tan así. Y ese es el punto. ¿Cachai? Ahora, obviamente, alguna vez igual escuché que, puta, no sé si será realmente así o fue un comentario como medio racista, medio asesinado, fue por culpa del COVID, pero dijeron que en China se hacían como experimentos que estaban fuera de ese margen, ¿cachai? Y que eso como que justamente igual eh, era como responsable de que existiera como tanto avance allá, de que ellos como que se saltean muchas como normas que nosotros en Occidente las tenemos como muy interiorizadas, muy normales y decimos, puta, sabes que ya está bien que no nos moramos a los 20 años, pero tampoco nos pongamos a experimentar con las huevos, porque puta, no. Y sino que ellos como que no, pues para ellos priorizan el progreso y dicen, puta, sabes que la ética y la moral, guárdame para cuando esté viejo, pero ahora joven quiero hacer todo lo que pueda y ojalá que mis nietos vean el progreso de esto y progresen más allá que yo. Y puta, se le echaba como una culpa a eso, porque dice que existe como medicina gris, medicina ilegal, puede ser, que como que busca ese tipo de experimentación para justamente como llegar A un bien avanzar mayor. más, ¿cachai? Y que de nuevo, volviendo a lo que dices antes, es como uno de las teorías de origen del COVID que nunca se supo que si era verdad, si es que estaban experimentando con la cuestión y se la llaman COVID. Entonces, Mira, igual sería indicio de lo mismo. es relativamente improbable, pero sí tiene un factor de probabilidad amplio. Yo creo que, claro, o sea, si lo veis así como un mundo muy color de rosa, claro, te dirían como, no, ¿por qué China haría eso y todo eso? Pero, siendo un poquito más críptico, pero un poquito más aterrizado también, yo creo que igual es probable. Porque China, por ejemplo, o sea, a comparación de los países que se rigen por la ONU o por la Unión Europea, China no pertenece a nada. Entonces, Que tierra de nadie. sí, pues entonces China, vos cachai que, por ejemplo, las ciudades más contaminadas del mundo están en China. Y no hay ningún, bueno, Greenpeace o en cualquier, o la Greta Thunberg, cualquiera de esos hueones, ninguno va a China a huevear. ¿Y sabéis por qué? Porque a China le importa un pico. Porque China, como digo, no pertenece a nadie. Entonces nadie le puede decir a China qué hacer y qué no hacer. Entonces, Es eso, mucho de lo que pasa, por ejemplo, con su publicidad, con las mismas leyes de los derechos de autor, ¿cachai? Que como digo, realmente son una cuestión aparte, o sea, sí, pues a sí, nivel así como de Corea del Norte, pero sí son. ellos tienen, claro, como su propio régimen, ellos hacen lo que quieren, entonces, y nadie les puede decir que no al no pertenecer a ningún tratado, a ninguna comunidad de países, nada.
Entonces, por ese lado, yo creo que, claro, es muy posible que China lo haya estado haciendo, pero no creo que por un bien mayor, que era como lo que decían antes. Por eso digo, Porque es como China también ha los desarrollado muchas armas químicas, y eso tampoco es claro. por un bien mayor. No, No, es tecnología. por un bien personal, ¿no? Claro, un bien personal. Sería, porque de hecho se dice también, esto también es como teoría de conspiración, pero no es tan descabellada, que dicen que países como China o Rusia están tratando de desarrollar algo a la misma magnitud de la bomba atómica. Po, ¿cachai? Que sea como un arma tan cuática que el que la tenga va a ser como el que rige todo. Y Como justamente, el rey de la colina. claro, y justamente en su tiempo fueron las armas nucleares, pues, ¿cachai? Como Estados Unidos fue el que partió con las armas nucleares, Estados Unidos se puso como el rey de todo. En este caso ellos quieren como destronarlos con un arma más fuerte y justamente lo que vendría siendo eso serían las armas químicas. Mira, Lógico. una cosa que también dijo mi profe es que en alguna parte del mundo, en cualquier momento del día, alguien está sufriendo para que tú estés bien, tú estés cómodo. Ah, sí, pues. Claro, o sea, ¿Cachai? eso es como esto de los niñitos de Vietnam que ensamblaban los celulares, los iPhones, ¿te acordás? Claro, Y se hacían entonces, los buenos. claro, entonces, en términos de medicina, puta, ahí todos tienen como su punto de vista. Y la verdad, hay gente que se pone a discutir, así como, no, pero ¿cómo crees tú esto? ¿Cómo tú crees esto? Mira, al final del día, nadie metió las manos ahí. Esa weá pasó hace, weón, 50, 30, 70, 80 años y uno ni siquiera tenía concepto de qué iban a hacer. Es como la típica pelea que estaba en Chile de Pinochet con Allende, weón, tú no estuviste vivo en la fecha. Entonces, ¿por qué chucha andáis opinando como si hubierais vivido ahí? La cagó. ¿Cachai? Yo entiendo que hayan opiniones actuales, pero así como que se la viven por Pinochet o que se la viven por Allende, es como, hermano, tú no estuviste Claro, ahí. como que fuera un partido de fútbol, así como... Claro, así como, weón, Pero aportan una cuestión que no vivieron y no van a vivir. claro. Es lo mismo con la medicina. Si fuera una época actual, obviamente ahora existen, como tú dices, márgenes, todo eso, pero hasta el día de hoy hay pruebas de campo distinto. Es que no hay tan crueles o no hay como ya una categorización de tortura como hay antes, porque ¿qué vas a probar? Ya sabes a qué punto un cuerpo se congela, ya sabes cuántos voltios puede soportar un cuerpo, ya sabes qué pasa si se quema, ya sabes que los sensores del dolor se activan completamente y no se inhiben con la cera. Una de las muertes más horribles que existe en el mundo, en la vida, no es ser quemado, es ser metido cera caliente. Porque la cera caliente tiene un punto de ebullición que el cuerpo humano, los nervios tienen un umbral del dolor. Cuando tú rompes ese umbral, cuando tú lo sobrepasas, el cuerpo ya no siente dolor. La cera caliente tiene la particularidad que su punto de ebullición es tal que mantiene activos al máximo los sensores del dolor. Entonces va a ser una muerte que tú vas a vivir al completo. En ningún momento voy a dejar de sentir. ¿Cachai? Y ya hay experimentos sobre eso. Ya hay pruebas sobre eso. ¿Cachai? Hay pruebas de qué arterias tú tienes que cortar. Y esas son como pruebas ya un poco más militares. Para que un ser humano, no sé, de un cuchillazo tú lo mates. Hay gente que dice que, claro, tú tienes que traccionar el cuello, tienes que clavarlo en el cuello. La verdad, las cosas, si tú quieres hacer eso con una persona, sería directamente clavarlo, justamente por la parte de arriba del esternón donde se encuentra la aorta. Tú cortas la aorta, el cuerpo humano cae al piso. Tú cortas. Recuérdenme no ir nunca a la casa de Blasky ni ponerme a pelear con el Blasky, por favor. No, tranqui, entre nosotros yo creo que todos. Sí, igual. Mejor no digo. Por ejemplo, hay uno de los experimentos más bélicos que se hizo una vez, fue cómo desactivar, vamos a ponerle a un ser humano de la forma más rápida e inconsciente. El bulbo raquídeo controla todo lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, controla tu cuerpo en sí. Tú generas un corte en el bulbo raquídeo y la persona no grita, cae. ¿Cachai? Y tú tienes que pensar que, como tú mismo decías, señor M, hay gente que esto lo hizo. Y por algo lo vendió. ¿Cachai? Y por algo se sabe. O sea, no es un conocimiento que uno dice, no, me lo saqué de San Google. No, hay registros, existen bitácoras, existen, lo peor de todo, sujetos de prueba.
Es que claro, para que esté en San Google, alguien tiene que haberlo comprobado antes. Claro, ¿cachai? Entonces, todo lo que respecta a la medicina, y por sobre todo, la medicina, claro, tiene como su parte turbia y todo eso. Pero si yo podría hablar de una pseudociencia un poco más abrupta, es la psicología. La psicología tiene muchos más sujetos de prueba y muchos más experimentos de la medicina tradicional. Es que claro, porque la psicología de por sí, el objeto de estudio es el humano en sí, ¿cachai? Y es Claro, una medicina donde lo podéis como extrapolar a otras cosas porque la psicología estudia la conciencia y no se ha podido como determinar de alguna forma si es que hay otro animal que tenga como el mismo grado de conciencia que nosotros. y por eso mismo la psicología no está categorizada como una ciencia como tal. Claro, ¿Cachai? Por eso se le dice que es una pseudo. Si no existe un objeto, no existe una manera que tú compruebes que es así. digitales. La medicina no, pues tú sabes que si le ponís sal al corazón la weá va a latir rápido, ¿cachai? Porque existen los canales de sodio y toda la weá, tú sabes, y tu humano que tú le pongas, no sé, por eso, va a reaccionar así. De mayor o menor nivel va a reaccionar así, pero en la psicología no existe como un hecho como tal. La esquizofrenia, ¿cómo? No 15, sino yo 15 reglas que como que te permiten determinar si es que algo puede como llamarse ciencia o no. Y puta, la psicología está como en el mismo debate de que si los virus son seres biológicos o no. Claro, Porque como cumple con muchas, pero también cumple con algunas que dicen que no. Entonces, ¿cómo no tenéis como por dónde encasillarlo? claro, como un ente que actúa como un ser vivo, que se alimenta como un ser vivo, que se reproduce como un ser vivo, no tiene las facultades y las funciones de un ser vivo. Igual, Claro. técnicamente la ciencia ni siquiera puede determinar lo que es un ser vivo como tal. Ese es el problema. Ni siquiera se puede determinar fijamente qué es lo que hace que un ser vivo realmente esté vivo. No se sabe si es su materia prima como tal, o el comportamiento de esta, o las reacciones en conjunto al cumplir una meta, porque tampoco en todos los seres en todos los seres vivos lo que se considera vivo no siempre se cumple con las tres reglas iniciales de un ser vivo, que es reproducirse, alimentarse o tener cualquier tipo de retroalimentación energética y morir. Mira, hay un tipo, acá me van a perdonar porque yo soy como el pico para acordarme los nombres, pero era un filósofo que decía que existen tres tipos de conciencia. Está la conciencia vegetal, que es la conciencia vegetal, ¿cachai? De una planta. No es consciente de su existencia, sabe su propósito y lo ejecuta. ¿Cachai? Está la conciencia animal, que es consciente de su existencia, pero no se la cuestiona. Se alimenta al igual que un vegetal y actúa como un ser vivo, como un vegetal. Y después está la conciencia, el tercer tipo de conciencia, Claro. que es la de razonar. ¿Cachai? Ahí te pone el ejemplo del gorila Coco. ¿Cachai? Coco era una gorila que se le murió su compañero, que era un gatito, y ella se preguntaba, ¿dónde está? Ella dice, me siento triste. Pero ¿por qué te sientes triste? Nunca dijo por qué murió, ¿cachai? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No razonaba, ella recibía. Entonces la tercera conciencia te habla sobre el razonamiento, que es lo que se habla en una canción de Tool, de hecho, que ya entra en la parte del consciente, subconsciente, entender como el yo, el super yo, una parafernalia de cosas, que es 48 y 2, no me acuerdo cómo era el nombre del tema. No, 46 and 2. 46 después son los cromosomas y la cantidad de personas. Claro. Hermano, ¿puedo hacer un mini comentario acá? Que, ¿Mm? ¿sabéis qué? No sé si tú conoces quién es Comte. Y cuando habló Comte de las tres leyes de los estadios de dispositivismo en la filosofía, hermano, lo que tú estás mencionando se parece mucho a la propuesta que él tiene con los tres estadios. Él habla del estadio teológico, que es ficticio, el estado metafísico, que es abstracto, y el estado positivo, que es lo real. Y él también hace, por ejemplo, mucha referencia a lo que hablaba en su momento filósofos famosos como Rousseau, que también hablaba del positivismo y del estado primigenio del ser humano como un ser social y positivo. Entonces, hermano, siento que a veces los temas que son tan inherentes como la psicología y la filosofía de repente tienen conexiones que no deberían estar ahí, sobre todo por la fecha y porque los estudios no apuntan a las mismas cosas. Mira, probablemente este one que te menciono quizá ocupó mucho estudio de este tipo.
Y te pediría que me mandaras el nombre porque se me hizo súper interesante. Quiero estudiar sobre eso. ¿Me lo podías Dale, dejar? te puedo mandar Sí, incluso un PDF que te habla respecto a los 3 estadios. Por mí, De hecho, vaya. ojalá- o el disco, Dale, por dale. favor. Buenardo. No sé Mira, cómo, pero eso fue por y para complementar, bueno, para terminar la idea en realidad, el tercer estado de conciencia, bueno, aparte de hablarte todo lo que te dije de los 46 y 2 cromosomas, que eso igual es tema. De hecho, me cuesta un chingo explicarlo, digo, escucha la canción, escucha la letra. Este guante decía que el ser humano no es un ser vivo como tal, es un ser vivo que razona. Que lo único que diferencia un animal de un ser razonable es claramente lo que la misma palabra te dice. Claro. El ser razonable razona, pregunta, cuestiona. ¿Cachai? No existe en un plano 2D, como decía este weón. Existe en un plano multidimensional donde muchas respuestas, muchas preguntas, o bien no envían a nada, o bien generan otras preguntas, o bien generan respuestas. ¿Cachai? Esos son como los 3 estadios de de la conciencia que me hablaba este profe. Y que voy a buscar. Igual tengo contacto aún con ese profe, así que le voy a preguntar cómo se llama el culiao. Pero esta parte es interesante, bueno, muy, muy interesante. Y por eso somos como el único ser que experimenta, el único ser que busca como una respuesta, busca como la incógnita. A diferencia del gato, que si el gato se le pierde la pelota, la va a buscar pero porque quiere jugar. No se va a preguntar quizás dónde estará, quizás la pelota es esto. ¿O qué No, hacer no. si no la encuentro? Igual les voy a dar un poquito de spoiler, pero por ejemplo, Sigur Comté es diferente a todo lo que viene siendo el tema de la experiencia y el raciocinio. El animal solamente fluctúa en lo que viene siendo un estado metafísico abstracto, que es la acción-reacción a su ambiente. Pero el estado positivo real del ser humano carece y busca, se encuentra en la búsqueda de adquisición de conciencia, adquisición de experiencia y de aprender en base a lo sucedido para generar nueva experiencia, que es lo que hace y lo que impulsa al ser humano a crecer como sociedad y como individuo. Mira, este mismo weón que te hablaba yo de los 3 tipos de conciencia, te hablaba cuál era el propósito real de la vida. Que el weón deja súper en claro, es como una apreciación personal y bajo como mi investigación es como la respuesta que a mí más me acomoda. Ya, weón, quizás suene súper poco científico, pero yo era esto que igual que el weón haya sido honesto, así como no es como que yo soy Jesucristo súper estrella, weón, y te doy como la respuesta, pero para mí es como lo más probable. Y este cuando decía, el cerebro del ser humano está hecho para razonar, está hecho para aprender y está hecho para buscar conocimiento. Incluso, a diferencia de los animales, hay un tipo de deterioro de envejecimiento que es propio del ser humano y no es propio del animal. El animal no envejece así. ¿Cachai? ¿Te has dado cuenta que un animal, por más viejo que esté, sigue actuando como animal? Claro, o sea, su comportamiento no cambia, solamente cambia, por ejemplo, en términos como eficiencia. Claro. Entonces, este guante decía que la búsqueda real del ser humano es aquello que nos mantiene siendo humanos, que es el conocimiento. Porque existe un deterioro real y es tangible, porque, o sea, no tangible, es real. Que pierdes Porque conocimiento. enfermedades como el Alzheimer, enfermedades como la esquizofrenia, y la esquizofrenia también, la demencia, tanto lo que es la demencia senil, omitiendo demencias que se gestionan por carencia de vitamina B2 y cualquier tipo de factor. eh, Se generan porque el cerebro deja de funcionar, deja de aprender. Lo mismo que te pasa con la diabetes. Cuando tú abusas mucho de... No, te voy a dar otro ejemplo. Lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, mm, tú dejas de tomar líquido sano, agua, ¿cachai? El riñón deja de funcionar, o el mismo sedentarismo, porque de repente cuando tú pasas, no sé, por un año entero sentado, te cuesta levantarte. No es porque el músculo se esté debilitando. El músculo se está debilitando porque el cuerpo está viendo una carencia de función misma para lo que eso está hecho. O sea, el cuerpo te dice, oye, las piernas no se están usando, entonces deja de enviarle energía, deja de enviarle nutrientes y tratemos de enfocarnos en otras cosas. ¿Cachai? La misma gente que es corta de vista, hay casos que son reales, que tienen mejor audición, tienen mejor olfato. ¿Por qué? Porque los materiales que tú no estás ocupando en esto, lo estás ocupando en otra cosa. ¿Cachai? Es sistema de energía, ¿no? No te hablo así como sistema de energía de
fluye alto, ¿cachai? No, ni sé cómo hablan esos weones. No, es que de hecho eso pasa incluso con todos los animales sociales. Por ejemplo, los mismos elefantes. Los Claro. elefantes cuando se les mueren los compañeros literalmente entran en estado de atrofia en los cuales tienen que finalmente matar al animal porque influyen en comportamiento agresivo, no comen, mueren por deshidratación o falta de alimento. O sea, es un estado mental que realmente afecta al cuerpo como tal. Y no tiene que ser meramente humano, sino que es los comportamientos en general del estado físico del cuerpo. Claro. Entonces, lo que este weón decía, que todas estas enfermedades, estos síndromes, como se les dice, psiquiátricos, se van conformando. ¿Por qué? Porque una parte específica de nuestro cerebro, que no es como una parte trascendental, sino una parte física que sí existe, está ahí. ¿A dónde? Mira, honestamente ahí me caí porque no me acuerdo dónde estaba esa parte. Sé que la personalidad del ser humano se encuentra en el lóbulo frontal, pero ya ahí me pierdo un poco. Se deteriora. Es muy distinto y yo te puedo decir con evidencia propia. He visto pacientes con 106 años que tienen mejor memoria que yo, que tienen mejor razonamiento que yo. ¿Por qué? ¿Y cuál es como el factor que más se repite? Que esta gente, una paciente que yo vi acá en una toma, weón, una toma, ella era profesora de historia y leía y leía y leía y leía y leía y todo el tiempo aprendía, sabía hacer esto. Cuando hacerle la entrevista fue un cacho, pero fue un cacho bacán, porque te decía, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Fueron como 3 horas donde mencionaba todo lo que podía hacer, todo lo que sabía. En el Mini-Mental, que es un examen psicológico que también aplicamos en enfermería, se evalúa todo lo que es el estado psicológico del paciente, si está presentando de repente un deterioro cognitivo o no. Ya no se ve el estado mental, se ve el estado cognitivo, que son cosas distintas. Eh, Ella salió perfecto, puntaje completo, 106 años, weón. Y y una persona de 54 años, que puta, va a sonar asquerosamente despectivo, pero era pobre. Nunca tuvo acceso, llegó hasta la básica. Nunca tuvo acceso a conocimiento, nunca tuvo acceso a nada. Alzheimer, demencia, tenía indicios de esquizofrenia, no se acordaba de las cosas, ¿cachai? Se hacía encima. Y uno se da cuenta como el cuidado cognitivo, el área de salud, en área de salud mental es pero asquerosamente importante. Porque por más que tú te cuides físicamente, claro, la persona de 105 años obviamente ya ahí andaba en silla de ruedas, porque obviamente el cuerpo cede, es natural, es normal. Una persona de 5 años que camine normalmente es como mérito, weón. ¿Cachai? Pero esta persona de 54 años ya uno no la identificaba con un ser humano. Tú lo mirabas y tú decías, este es un ser vivo, existe, se alimenta, pero no puedo encontrar una persona acá, no la encuentro, no lo ubico. Gente, ¿puedo hacer un pequeño inciso? Bueno, yo no traje hoy día un tema, de hecho no es que me había pedido que trajera uno, pero no sé si puedo instaurar una pequeña pregunta para que ustedes tengan, no sé si un debate como tal o tengan una pequeña charla. No sé si se me permite. Sí, Sí. Va continuando un poquito igual la línea que hemos estado siguiendo. Y acá hay una, bueno, también tiene que ver con lo que había mencionado de Rousseau, que me quedé bastante pegado en eso, pero es la pregunta acerca de si el ser humano es realmente, desde fábrica, bueno como ser humano, como tal. O sea, si somos buenos por naturaleza, que es la gran pregunta de la filosofía de Rousseau y de los muchos filósofos que lo han intentado interpretarlo de diferentes formas. ¿Realmente el ser humano es bueno por naturaleza? Por ejemplo, hay cosas bastante simples que te ponen en un contexto mayor todo esto. Es que, por ejemplo, la mayoría de las sociedades que actualmente tenemos como seres humanos partieron no por leyes, pero sí por escritos, por creyentes y por religiones que mantenían una estructura a seguir. Le daban poder o a la realeza o a un arzobispo, que la iglesia, como todos ustedes saben, antes tenían un poder mucho mayor a los que tienen hoy en día en cuanto a la gente. Entonces, aquí es cuando uno se empieza a preguntarse si la moralidad humana depende o no de lo que vendría siendo una creencia cultural o de un Dios. O sea, cuando Dios deje o se pruebe que el mismo Dios no exista, la moral del bien y mal va a seguir siendo humana, va a seguir siendo correcta. ¿Somos más que la moralidad inscrita por la religión o somos lo mismo?
Me gustaría que abrieran un poquito del debate de eso y hablaran respecto a sus creencias con el ser humano. ¿Te acuerdas que una vez te comenté el tema de los pecados capitales? Claro, El origen de los pecados capitales en diferentes religiones es aquello que el ser humano le cuesta resistirse, le cuesta mantener en margen. ¿Cachai? Lo que es la ira, la lujuria, la pereza, son actitudes humanas que, claro, objetivamente son negativas, ¿cachai? Pero cuesta mucho desligarse de eso. Entonces, si bien yo no soy creyente, encuentro que el concepto de pecado capital es un concepto que la religión implementó muy bien, muy bien. ¿Cachai? Porque te muestra realmente qué cosa tú eres débil, qué cosa tú... O sea, el ser humano a escala general no puede mantener a raya. De ahí también una cosa que se ha mantenido a lo largo de la historia de la humanidad. Claro, existe la pregunta de qué es bueno, qué es malo. Yo siempre he dicho, es algo subjetivo, depende de la conveniencia y depende del punto de vista de la persona que lo aplica. ¿Cachai? Lo que para mí es bueno, para ti es malo, lo que para ti es malo, para mí es bueno. ¿Cachai? Y también tiene un punto de vista un poco más social, o sea, lo que nosotros vemos y se nos ha instaurado tanto en la parte sociocultural como el mismo dogma que tienen los religiosos. ¿Cachai? El dogma es lo que, bueno, claro. definición de dogma. Ella entra en todo lo que es el fanatismo religioso y en las doctrinas religiosas. O sea, es un punto mucho más ferviente respecto a esos temas. Exacto, y algo que se ha repetido, algo que la gente en su gran mayoría considera bueno, y se podría decir que es como, o bien una cosa, o la única cosa que realmente es algo bueno, es no herir a tus pares. Las tribus, los pueblos, las ciudades, no ven algo positivo herir a tus pares, herir a tu gente, De a tu hecho, familia. ¿puedo comentar algo respecto a lo que tú estás diciendo? La última vez que lo tocamos hablando de manera personal, yo recordé un cortometraje que me gustaría mencionar y lo dejo, no sé si muy bien escuchando, o si ustedes mismos luego estarán interesados en ver después. Está incluso disponible en YouTube. Si ustedes buscan el cerebro moral o moral y ética en bebés, van a encontrar un video de solamente una duración de 2 minutos en el cual te muestran a 4 niños viendo una reacción a un video en sí. ¿Qué muestra el video? Muestra diferentes figuras geométricas, por ejemplo, a una pelota intentando subir un risco para estar con un triángulo, para juntarse en grupo. Entonces, el triángulo le ayudaba a la pelota a subir la colina y el bebé se generaba la percepción de que esa era una buena acción porque la pelota le ayudó. Aparte le ponían como caras felices al mismo triángulo. También en otro, el cuadrado, en este caso, no le ayudó al círculo a subir la colina y lo ignoró completamente y subió él solo. Y el triángulo quedaba con una cara triste. Estamos hablando de bebés que aún no tienen el raciocinio suficiente para saber quién es su nombre ni para reconocerse al espejo. Recuerden que la mayoría de los infantes a partir de los 3 a 4 años comienzan a reconocer recién su cara en el espejo y saben que es una entidad, porque la mayoría de los animales, como los insectos y todos los animales en general, no pueden reconocerse a sí mismos en el espejo. No tienen una noción particular de quiénes son. Pero en este caso, los bebés, más del 80% de los bebés, elegían con más frecuencia el triángulo que ayudaba a subir la colina al círculo. Estamos hablando de que en nuestra genética y en nuestra fase cultural como seres humanos primigenios, desde que nacemos, claro, tenemos el potencial sociable en nuestras venas. Pero podrían estar hablando, por ejemplo, del tema cultural, de si realmente está bien o no esto, porque, por ejemplo, tienen el ejemplo de los herbívoros. Los herbívoros como tal tienen la capacidad y el número para derrocar a lo que vendría siendo los depredadores. Por ejemplo, los búfalos son mucho más que los leones, tienen mucho más potencial, incluso agresivo que los leones, así como los rinocerontes, que aunque estos últimos pueden comer carne y pueden cometer asesinatos, no es lo que buscan. Pero ¿por qué hay un gen que determina la huida y la no búsqueda de esas acciones? Yo creo que es algo instintivo. Y de hecho, yendo como un poquito más atrás, respondiendo a lo que habéis preguntado,
Yo pienso personalmente que es justamente lo opuesto a lo que dice Rousseau. Porque Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza. Yo me voy más por lo que decía Maquiavelo, que el hombre es malo por naturaleza. Porque eh, hay más personas instintivamente preocupándose de uno que de los demás. ¿Cachai? El humano de por sí es individualista, aunque lo nieguen. Todos vamos a buscar nuestro propio beneficio, independiente de que eso afecte negativamente a alguien más. Y Por eso el dentro de por lo eso el que mismo capitalismo, disculpa, por eso el mismo capitalismo es como lo que más se ve en el mundo, porque potencia este ego, ¿no? sí, podría decirse que sí. Pero dentro de lo que decía el señor F también, usualmente, instintivamente también no dañamos a nuestros pares, hablando como de tribus hace millones de años atrás y ahora hablando como de núcleos familiares o de amigos o cosas así. Pero justamente por eso, porque somos dentro de la misma comunidad. Pero, por ejemplo, entre tribus se mataban y se quitaban los alimentos, porque me da lo mismo que el de al lado no pase hambre mientras yo no lo pase. ¿Cachai? Distinto sería que si Rousseau tuviera la razón, el humano, puta, sería como exponencialmente mayoritario el ayudar al de al lado, ¿cachai? Como yo tengo 5 kilos de carne, le puedo dar a mi amigo de la tribu de al lado otros, no sé, unos 2 kilos para que ellos coman, pero eso no es así, ¿cachai? Porque incluso cuando empezaron como con la edad de bronce a hacer como los trueques o a intercambiar las cosas y no matarse, sino que intercambiar cosas también era por beneficio personal. No es que ellos se regalaran, sino que tú dame esto y yo te doy esto. Entonces, claro, el humano por naturaleza es malo, pero no necesariamente malo como está haciendo las cosas mal, porque la moral para mí también es muy subjetiva. Entonces, probablemente lo que uno considere malo, el objetivo en este caso no sea algo malo o no sea mal visto para la persona que lo está llevando a cabo. Como yo decía, lo de los alimentos, por dar un ejemplo. Igual es súper importante recordar el estado primigenio, es como el estado de fabricación, el estado de base sin alteración. Como lo mismo que ocurre con el herbívoro, si el bebé no recibiera clase ni ningún constructo social como lo que existen y se juntaran más bebés y por algún motivo pudieran sobrevivir, probablemente actuarían de una forma eh, asocial, o sea, una forma social que pueda generar una conducta que se mantenga en el tiempo y que se ayuden mutuamente. El mutualismo, básicamente. Es que por eso mismo, de hecho, yo decía que el humano es el malo en este caso. Porque los herbívoros, en este caso los animales, responden más al instinto. Que va dentro de lo que decíamos antes, que el humano ignora el instinto, puede ignorar el instinto porque razona. Porque tiene esa capacidad de razonar. Justamente por eso el herbívoro, aunque sea más, por ejemplo, los búfalos con los leones, los búfalos no siempre matan leones o no andan como matando por diversión, porque tienen instinto. Es distinto porque, puta, objetivamente existen miles de especies de animales y hay algunos animales que por instinto también no son seres sociales y viven bien toda su vida. Y eso es por instinto. Todos los animales tienen instintos distintos. Por eso Maquiavelo decía, el humano es malo por naturaleza, no el ser vivo es malo por naturaleza. Porque estamos hablando del humano, que la diferencia es, como decían antes, que razona. Claro. Entonces, yo yéndome por un poco igual por ese lado. Oye, a propósito, esperen un poquito, vuelvo al tiro. Sigan conversando, que me surgió algo, pero vuelvo al tiro. Dale. De mi perspectiva, no es ninguna de las dos, Liga. En muchos como campos de la psicología humana, siempre se toma como de que el concepto este de la tabla rasa, que el ser humano no es ni bueno ni malo, porque esos son conceptos que nosotros inventamos, por el mismo, la existencia de la conciencia. Como que nosotros podemos poner la etiqueta de que qué acciones, qué conductas, qué decisiones son buenas o malas y qué es el bien y el mal en sí. Y eso también muchas veces tiene que ver como con el grupo social en el que se está. O sea, estamos hablando de una tribu, de una sociedad, de un país, de una ciudad,
lo que sea, claro, a lo mejor estos bebés como que tienen la idea de que ayudar de por sí es bueno, porque es algo social que es muy general, pero esa decisión de ayudar obviamente implica ayudar a qué. Porque ayudar no es solamente como tener la intención de decir, no, yo te doy todo mi apoyo independientemente de qué es lo que tú quieras. Porque puta, ahí obviamente la decisión va en qué es lo que es bueno y lo que es malo, que al final se reduce a que en cada grupo social lo que es bien visto es solamente lo que es bueno para ese grupo social, independiente de que sea la perspectiva que tengan los otros grupos o cualquier otra sociedad de la misma cosa. Entonces, muchas veces, por ejemplo, comparándome con Oriente con Occidente, que son sociedades como muy distintas, quizá obviamente tiene que ver con muchos años de que han involucrado la evolución de la religión, la incidencia de eso, las guerras, economía y un montón de factores que obviamente afectan a las sociedades. Pero para cada sociedad obviamente son más importantes y menos importantes cosas distintas. Entonces, por ejemplo, suponiendo este caso de que exista como una sociedad de bebés donde obviamente no tienen como ningún contacto adulto, ni contacto con una sociedad externa, ellos como que crean una civilización al cero desde un punto muerto. Ellos van a terminar teniendo un concepto de qué es bueno, porque de alguna manera, como el ser humano funciona de forma social, de alguna manera van a terminar teniendo algún tipo de jerarquía, de liderazgo o de sistema de organización donde van a decir, ya, ¿estamos de acuerdo en que, no sé, en que a nosotros nos gusta comer fruta? Sí. Ya, a 7 de los 10 bebés nos gusta comer fruta, somos una mayoría, así que lo que nos sirve a nosotros es tener fruta, porque son dulces y son ricas, fin, nada más que eso. Y resulta que ellos van a empezar quizá a atacar a otras especies, no sé, a monos, porque se van a dar cuenta que los monos se están comiendo la fruta que a ellos también les interesa. Y para ellos van a decir, puta, los monos no son relevantes en realidad porque a nosotros nos importa tener la mayor cantidad de fruta posible porque nos gusta la fruta, ¿cachai? Y ahora si eso lo comparáis con una sociedad que sea distinta, que igual haya partido de un punto cero y diga, puta, no, sabéis que a nosotros nos gusta, por ejemplo, comer carne. No estamos ni con la fruta, nos gusta la carne. Y resulta que se encuentran estas dos sociedades de bebés crecidos. Y unos matan a los monos para comerse la fruta. Y los otros dicen, oye, estos están matando a los monos y nos están dejando la comida gratis. Y no la pescan. Nos están regalando comida y no se nos están haciendo la pega. Espectacular. Y los dos van a decir, oye, somos una sociedad redondita, así funcionamos muy bien. Y puta, así podemos como imaginar distintos grupos que vayan teniendo distintas preferencias y capaz que hay algún grupo que diga, puta, ¿sabes qué? En verdad no, a nosotros no nos gusta ni la fruta ni la carne, sino que nosotros queremos, no sé, cultivar jardines porque nos gusta cómo se ven bonitos y nos gustan los monos de mascota. Y van a decir, ¿sabes qué? Me parece que ustedes se coman a los animales y a las frutas que nosotros queremos criar es una aberración. No me parece que es lo más horrible que puede haber, que pueden hacer ustedes. Y eso ya los va a tratar como malos a pesar de que los dos estaban en su paraíso y en su burbuja donde todo funcionaba perfecto. Y al fondo eso produce que es la conducta buena y mala, porque es solamente una cosa contextual de cada sociedad. Y disculpa que tengo una pregunta para ti. Ahora, por ejemplo, en el contexto moderno en el que se están debatiendo más cosas y en el que cada vez estamos más abiertos a debate respecto a, por ejemplo, conductas de género y cosas por el estilo, ¿tú crees que el ser humano con todos los cambios actuales que está teniendo en cuanto a igualdad, derechos y libertad de pensamiento, se está buscando llegar a una corriente unificada o a una corriente que va a terminar o sea, disificando, no, Sí. terminar separando tanto cada ideal que deje de importar? ¿Cuál crees que es como el final que se está buscándose emplear en la modernidad actual? ¿Seguir caminos diferentes, seguir caminos unificados? Coméntame un poquito de eso. Mira, desde cómo lo veo yo, humanamente estamos demasiado sobrecargados con muchas cosas como para pensar en que hay algún tipo de unificación con algo. O sea, piensa que con lo que pasó en la pandemia, a las duras penas nos pudimos poner de acuerdo, ¿cachai? O sea, ni siquiera remamos todos juntos para el mismo lado para decir, ya sé que remamos todos juntos en una vacuna.
Sino que había laboratorios por acá haciendo uno, laboratorios por allá haciendo otro, no, es que nosotros tenemos esta que vale por dos y todo. Y puta, no me podría decir que ha pasado algo como menos impactante en la humanidad en Claro. unos 50 años, 40, no sé. Y puta, en general, nosotros seguimos creciendo y el gran como problema es que nosotros tenemos la falsa sensación de unidad. Porque gracias al internet y bueno, las telecomunicaciones en general, nosotros sentimos como que es muy fácil justamente esto de, volviendo al mismo ejemplo de los bebés en las islas, de que yo me encierro en mi pieza con mi computador y yo a través de ese computador estoy viviendo en la isla que a mí me gustaría vivir, ¿cachai? Pero no es la realidad. O sea, Es en como, ese computador yo estoy opinando y diciendo, sé que yo estoy de acuerdo con todos los que quieren preservar a los monitos y a las frutas, pero yo estoy viviendo en la isla donde matan a los. Entonces me siento muy fuera de lugar, me siento incómodo y me quejo, y tengo todo el derecho a quejarme y es verdad, todos tenemos el derecho a quejarnos y a expresarnos, porque sí, porque es un derecho. es como que Pero, es como que la época donde más conectados estamos, a la vez cuando más no diferencia y más sé, desconectados estamos. claro, no se agrega porque justamente nos estamos como, nos dedicamos a crear esas burbujas y esta es el ser humano como, ya hemos dicho mil veces, es sociable y busca como estar en el grupo donde mejor pertenezca, donde más se adecue y sea todo más acorde a sus preferencias. Pero eso mismo es lo que hace que obviamente cada uno hoy día con las telecomunicaciones, donde existe también el anonimato, donde existe el tema que de que se pierde como el, no sé si miedo, pero el peso que uno tiene que darle a una opinión. Porque tú puedes decirle la estupidez que queráis en internet y queráis o no, vaya a tener gente a favor tuyo y en tu contra. Sea la estupidez que sea, ¿cachai? Siempre. Vaya a tener adeptos y detractores. Pero eso a la larga nos está llevando como a que exista como esta cuestión de que se desdibujan las fronteras y en realidad, claro, o sea, la globalización existe y nada nos impide realmente como ser parte de algún colectivo y ocuparnos de eso, o sea, aunque sea un colectivo que sea porque son fanáticos de una serie, que es por una opción sexual o que es porque, no sé, pues, últimamente he visto que ha pasado mucho incluso con las neurodivergencias, ¿cachai? Y es como que gente que muy, ay, no sé, yo soy distraído, tengo TDAH, ¿cachai? Y sin tener ningún puto diagnóstico, ¿cachai? Sin haber como informado o hacer Claro, algún examen, sino que es como, ay, sí soy. De hecho, eso mismo, el meme del sí soy, es sí como soy. la versión más reduccionista de todo eso. Es literalmente una mezcla entre la gente que en verdad trata de dar así como a conocer sus casos, historias médicas reales, y la gente que se empecima en creer que es una condición que uno mismo puede escoger tener, tal cual Claro. como con la depresión y trastornos importantes. O ¿Sabéis con la qué me... homosexualidad también, pues. Lo Claro, romantiza. pero, ¿y sabes qué? Quería hacer una pregunta, Blasky, porque tocaste un tema súper interesante respecto a la identidad y las redes sociales. Blasky, ¿tú crees que si se implementara algún sistema para que cada persona, por ejemplo, usuario de Twitter o Instagram, estuviera identificada con su carnet, con su root oficial, para que se sepa quién es la persona que está hablando? ¿Tú crees que esto afectaría de forma positiva o negativa a la socioconducta que estábamos mencionando recién con el señor Decra? Negativa. Porque Negativa por sería un... negativo por donde lo miré. Ah, a propósito, ya volví, jaja. Oli, sería negativa porque, mira, personalmente yo estoy muy a favor en torno a lo que son los chips de cerebro. De hecho, si algún día un one me quiere implementar, no sé, un ojo biónico, Voy yo voy, voluntario. yo voy, ¿cachai? No busques más voluntario, hermano, yo estoy ahí, déjame. El tema de implementarte un chip también en la muñeca, que es como la tarjeta de crédito, bueno, yo quiero ser el primer weón que tenga esa mierda, de verdad. Me encantaría. Incluso hay un tatuaje ahora que está saliendo que te lee los signos vitales. Hay un montón de cosas increíbles, por ejemplo, tener los niveles de azúcar, Claro. azúcar. Imagínate, pasáis el celular nomás y te ahorráis toda la paja de andar buscando un monitor. Volviendo a lo que Incluso, estamos hablando antes, hermano, si se quitara esa idea de que la moralidad y el avance científico tienen que ir de la mano, estaríamos millones de años más adelantados de lo que está. el punto es que igual, hasta cierto punto, a mí me gusta que mi identidad sea mía. ¿Cachai? O sea, me gusta el hecho de repente de presentarme con una persona y ver las distintas facetas que yo tengo. No, por ejemplo, contigo, Pato, yo me presenté de tal forma, con el señor D me presenté de tal forma, con el señor M también me presenté de tal forma, pero al final del día todos conocen como la persona que soy. ¿Cachai? Y es como ese paso del que es bacán y a escala social en realidad,
es normal. Yo encuentro que hay cosas que son normales que se pueden cambiar. Ah, si lo llevamos como un punto ya un poco más abrupto, como quizás le mencionaba a alguien. A mí me gustaría ser inmortal, pero me da miedo la idea de que alguien me escuche y de verdad me haga inmortal. Es normal morir, es normal que nosotros desaparezcamos, weón, nos olviden. Absolutamente normal. Pero imagínate todo lo que eso conlleva de repente destruir un puro parámetro de normalidad. Lo mismo pasa con claro, con el sistema de identidad, pues, weón. Habría muchas cosas que se solucionarían. Yo lo aplicaría en los convictos, en reos, en gente que ya estaba en la cárcel, ya estaba en detención. Hazlo, hazlo, porque es gente que ya no se me... ya perdió gran parte de su libertad al generar acciones que obviamente a nadie se le hace correcto. ¿Cachai? Y ponte tú, si tú de repente te encontrás con la calle con un potencial violador, a mí me gustaría saber, para directamente alejarme de ese weón o no aceptarlo en mi grupo de trabajo. ¿Cachai? Pero Pero esto incluso después de haber cumplido con la cadena correspondiente. sí, incluso. Es que como te digo, quizás ahí estoy sonando como un poco cruel. Quizás. Para mí no estoy sonando como cruel. Pero esa persona ya perdió el derecho a estar anónimo o estar fuera del sistema cuando tú ya cometiste un crimen que ya es grave. Si tú mataste a una persona, yo honestamente prefiero saber que mataste a una persona, irme de ahí, a enterarme después de la nada. ¿Cachai? Lo mismo de repente con los violadores. Yo prefiero alejarme de un violador a estar cerca de eso. Aunque a mí no me vaya a hacer nada. Pero personalmente no es gente con la cual yo quiero compartir un espacio. ¿Cachai? Pero asimismo, yo por ejemplo, que no he hecho nada, o por ejemplo el señor M, tú Pato, el señor D, que no hemos hecho nada como de ese estilo. ¿No? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, todos nosotros que no hemos hecho algo de ese estilo, ¿cachai? Que te tengan como identificado, como dice el meme, a mí se me haría incómodo, porque había gente que sabría cosas de mí que yo en realidad quizás no quiero que sepan de mí. Un ejemplo súper ñurdo, no me gusta que mucha gente sepa mi nombre. No por un tema de anonimato, no por un tema de que me quiero hacer como el buen misterioso, no sé, por el delantero, por ejemplo, que esconde la cara. ¿Cachai? Que es una decisión personal, bueno, totalmente respetable. Pero mi bolsa, por ejemplo, sería mi nombre. No me gusta que todo el mundo conozca mi nombre, porque a mí me gusta, por lo menos en la fase de internet, que me conozcan como mi seudónimo, Lasky. Y mi círculo personal me interesa comentarle mi nombre y de repente hasta le cuento mi nombre entero. ¿Cachai? Pero que venga un random y que sepa cómo me llamo, cuál es mi edad, dónde vivo, qué hago, cuáles son mis hobbies, como... Ay, Es que igual te descoloca ese tipo de cosas, pues igual estoy de acuerdo con eso Sí, del nombre, súper. por lo mismo, porque, y bueno, y en general también con lo que decía el Pato de las redes, como que si es que, no sé, pues, para comentar algo o tener acceso a las redes tuviéramos que identificarnos todos, así como tal, con datos obviamente comprobables y que sean como los datos obligatoriamente reales, yo también creo que sería negativo por todo lo que dijiste y en el caso hipotético de que eso sucediera, Internet se vaciaría completo. Sí, Porque la idea, bueno, uno de los puntos del Internet es el anonimato. Independiente de la opinión o del tema que sea, puta, hay mucha gente que te va a decir así como, no sé, cualquier tema así como controversial de lo que se te ocurra, no sé, el aborto, por decirte. Una persona te puede decir a la cara así como, ¿sabéis qué? Estamos, no sé, todos a favor del aborto por tal y tal cosa, pero quizás sean como corrientes de pensamiento porque lo lleva todo como la mayoría de la gente, ¿cachai? Quizás esa persona en internet opina de otra manera, que igual está en su derecho, pero es el miedo de las personas justamente en pos de la convivencia que se crean esos muros, po. Y de parte del internet como que se pueden romper, pero eso obviamente también tiene detalles negativos, porque el anonimato también en parte es malo, entonces es responsabilidad de cada uno cómo uno usa ese anonimato. O sea, ahí volvemos a ese dilema moral también de
qué está bien y qué está mal. Ahora, imagínate, en torno a lo que es información, que alguien, no sé, vos te conozca el derecho al revés sin trazar palabra contigo. Hay gente que ya de por sí le buscan esta información para ir directamente a acosarlo. ¿Cachai? No veo realmente como una parte más positiva de que la gente te identifique en su totalidad a, a una negativa. ¿Cachai? Porque siento que el sistema de acoso, el sistema de psicopateo, para todo tipo de cosas. El Imagínate, doxeo. claro, lo mismo weones famosos, weón. Mira, obviamente hay weones famosos que se merecen un huevo en la casa. Estamos claros. Sí. Mira, ahí yo creo que está entrando con una cosa que igual puta, va con un poco de la mano con lo que estaba hablando antes, que es que la responsabilidad que está hablando el señor Ed, o sea, todas las cosas, las acciones que nosotros tenemos que intentar que sean buenas o malas, eso siempre va a quedar a juicio de otra persona, más allá del valor que le dé a uno mismo. Pero eso simplemente va a tener como, aparte una carga de responsabilidad que es la que uno tiene que asumir. Eso es algo que en internet se pierde, porque tú ahí estás enmascarando tú a la persona que es responsable y estás dejando la acción sola. Entonces Claro. dejáis la acción que se ejecute y el responsable no es nadie, no es nadie tangible, o estás como poniéndole una barrera, un escudo, le estás poniendo como un hombre de paja para que la otra persona pueda como enfrentar. Y el problema de todo esto es que siempre la libertad que tenemos todos es una libertad que es universal, pero que tiene un límite en donde empieza la libertad del otro. O sea, todos somos libres de decidir hacer lo que queramos, pero siempre que hay alguna otra persona que diga siquiera que le está pasando a llevar lo que uno piensa, lo que uno dice, las ideas o lo que uno haga, ya está poniendo una resistencia, está poniendo una fuerza en contra. Claro. De Y hecho, eso obviamente es donde está el problema, que exista ese roce sin que exista la otra persona que se tiene que responsabilizar por lo que dice. exacto. Y de hecho hay muchos libros que representan lo que es esta distopía social, muchas veces mascarada con una distopía política. ¿Ya? Pero yo siempre lo he tomado, por ejemplo, ay, se me olvidó el nombre. 19, ¿cuánto era? 84 y 8, 1984, ¿era cierto? y 8, Sí, ese era. Este libro de 1984 te muestra lo que es una distopía, claro, entre política, mucha mierda. O como también como el libro de La Granja. Pero, en trasfondo, yo siempre he tomado como que también existe una distopía social, pues, weón. Porque no solamente se ve afectada que, obviamente, por poner el ejemplo, está el gran hermano mirándote, todo lo que tú haces, lo sabemos, ¿cachai? Pero la gente se acostumbra a eso. Y la gente ya empieza a actuar de una forma ya un poco más adoctrinada. Ya no es. Por ejemplo, mientras más yo leía ese libro, más decía tal persona pareciera más como que estuviera adoctrinada, estuviera disciplinada como un soldado, a que fuera un ser humano como tal. Es que es lo que pasa en Corea del Norte. Claro, ¿cachai? Entonces, puta, mira, quizás si llegase a implementarse este sistema de identificación, a mí por lo menos me basta y me sobra con tener un carnet de identidad. ¿Cachai? O por ejemplo, si alguien me dice tengo que sacarle los datos y a un carabinero, por ejemplo, ya, le doy el root y ya está. Ese weón está capacitado para tener mis datos. Pero un loco random, un loco X, la verdad me da más miedo eso que temas paranormales como tal. El Me pibe que te insulta en el LOL, que de repente tenga la ubicación de tu casa, a todos nos pone nerviosos, literal. Claro, ¿cachai? O sea, a mí me da más miedo lo que una persona eh, existente puede llegar a ser a que si estoy, no sé, por encerrado en una casa embrujada. Porque ahí por lo menos el ente quizá tengo más posibilidades de raciocinio con esa weá simplemente yéndome con el otro weón. Porque el otro weón capaz que me vaya a buscar hasta la casa. Sabes que ¿Cachai? mi viejo siempre me dice antes de salir, ten miedo de los vivos, no de los muertos. Bueno, yo trabajo de guardia, trabajo de noche ya. Entonces, igual como que después con el paso del tiempo te vas acostumbrando a que pasen algunas cosas
Aunque cuando estoy, por ejemplo, en semanas de prueba, que yo los lunes no duermo fácilmente, porque me voy entro a la pega a las 7 de la tarde y salgo a las 7 de la mañana y después llego a la casa, me visto a las 8 y salgo a las clases a las 9 y estoy todo el día amanecido, entonces por ahí la mente igual te puede pasarte unas malas jugadas, así como que te estás llenando un poco así como disociado de la realidad, ¿viste? Momentos esquizofrénicos, pero igual como que de repente te das cuenta que realmente aunque estés con miedo o estés con cualquier cosa, los que te van a hacer daño, los que tienes que cuidarte realmente son los que estáis viendo por la cámara, o sea, por algo estáis de guardia ahí, por algo es como lo que se toma realmente como la realidad. Por algún tan guardia y no medio. Claro, hay una medium que decía que es más probable que te haga daño a algo, a alguien, de tu mismo plano a otro plano. O sea, es más probable, claro, es más probable que tu vecino te apuñale a que venga un fantasma, te posee y te rompa el cuello, ¿cachai? De hecho, es más lógico el miedo a los mosquitos que el miedo a los tiburones o a los leones. Claro. O como se dice, el miedo a la araña es que es un miedo instintivo. Los serpientes. A las serpientes también, que es un miedo instintivo que tenemos inscrito en el gen. De hecho, se habla a veces que es una carencia genética no tenerle miedo a estas cosas y tenerlas de mascota. Gracias. Es como entra en el entorno de la psicopatía, pues. Aunque la psicopatía ya es un tema full No, aparte, pero no, es que ese es como un tema un poco más amplio, ¿cachai? Pero sí, son como miedo un poco más... no sería irracional tenerle miedo a un pato, que es una fobia muy recurrente, no me acuerdo en qué parte del mundo. Exacto, ¿cachai? O gente que le tiene miedo o gente que le tiene miedo al color amarillo, ¿cachai? una vez leí un estudio en que decía que las mujeres le daban miedo a los ratones por cosas que pasaban en la antigüedad con las crías. De hecho, las mujeres cuando están en etapa de parto o tienen hijos, tienen un miedo instintivo a las cosas pequeñas como ratones y cosas por el estilo. Y puede ser, incluso el miedo a las ratas puede ser un vestigio que haya quedado incluso de la misma peste negra. Porque esos son miedos que van evolucionando con el tiempo y no es que vaya pasando de boca en boca, porque, bueno, ¿quién chucha vaya a conocer que te cuente un relato completo de la peste negra? Difícil, ¿cachai? Pero sí es un miedo porque la gente ya empezaba a temerle y... Puta, esta es una parte como de la medicina. La medicina siempre tiene como como estudiar el cosmos. Siempre hay una pregunta que no tiene respuesta. Que no sabéis cómo chucha está ahí, weón. Como ver una vaca en el quinto piso. ¿Cachai? Que te dice. Se entiende perfectamente que factores fisiológicos se pasen en descendencia. No sé, bueno, que vaya a sufrir una acromegalia, que haya sufrido, no sé, una insuficiencia cardíaca, que eres más propenso a tener diabetes. ¿Se entiende? Absolutamente correcto. Pero ¿por qué un miedo psicológico se está pasando entre genes? ¿Dónde está el gen? ¿Dónde está ese pequeño cosito que te dice ten miedo a esto? No está. Y hace poco desglosaron toda esa vaina y no está. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde está la parte? ¿Dónde tú encuentras fisiológicamente? Se habla mucho de instinto. Bacán. El instinto es real. Sí, se entiende. ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿Cachai? Entonces son como esas preguntas que la gente no tiene una respuesta, no puede responderlo porque, si lo respondí, weón, te doy el premio Nobel al tiro. Yo mismo y le pego a todos los científicos culeros penca que no hacen ni una weá. Se lo quito y te lo doy. Claro, se lo quito, lo cumeo y de paso te lo paso a ti. Oh, Y... puta, no existe una respuesta ante eso. Por eso, bueno, retomando lo que te dije recién, la psicología es como una pseudociencia. Que no puedes tener un método científico como tal comprobable. No está. ¿Sí se Pero me bueno, entendió? sí, sí. Vamos cerrando.
vamos terminando con lo último. Así que no sé si quieren decir algo antes de cerrar, antes de terminar. Yo, Creo que nos entendimos como mucho, que eso podría como contarlo para una pena. Como más allá de los temas, después de esto que fue como la Sí, sobremesa, como un como extra. bacán. Sí. Sí. Sí, no, pero eh, está bien, está bien, está bien. todo bueno. Igual como el podcast pasado, igual nos extendimos que Sí, pero tiene harto de dónde sacar. Eso es lo bueno. Un gusto estar acá, loco. La verdad es que son unos tipos re piola, loco. Viene. Eso, te adelantaste, pero sí, justamente iba para allá. Te iba a decir gracias igual por participar, por conversar con nosotros y por exponer tus ideales también, que siempre es bueno eh, compartir eso. Así que eso, en general, gracias a los que escucharon, como siempre digo, y a los que van a escuchar. Cualquier feedback o tema que quieran que toquemos, lo comentan y nosotros estamos atentos. Así que hasta aquí. recuerden que el video se va a subir en YouTube del Bar de los No Muertos. Sí, y claro, también les comenté en el canal de transmisión que estamos transmitiendo en dos canales, en este y en el de Black. Así que para que lo tengan claro. Gracias nuevamente a las personas que entraron al live, las que todavía están. Y eso, nada más que decir. Vale, Rey. Me despido nomás. Adiós. Adiós. Que los pibes. Ahí.